Muy buenas noches, tengan apreciables alumnas y alumnos. Es un placer para su servidora en esta ocasión darles la más cordial de las bienvenidas a todas y todos y vamos a dar continuidad con nuestra segunda sesión virtual. Muy buenas noches, compañera Lisbeth, compañera Diana. Qué gusto que se hayan conectado Buenas noches, doctora. a la sesión. Buenas noches, maestra Katy. Buenas noches. Y propiamente vamos a dar inicio con la segunda sesión de la materia redacción jurídica y competencia comunicativa. Si ustedes lo permiten y conforme se vayan Ujú. agregando el resto de sus compañeros para poder ir aprovechando, vamos a retomar todos los puntos que ya señalamos dentro de la sesión pasada, que debe de llevar propiamente su iniciativa de ley. También he resuelto algunas dudas que ya me hicieron llegar a través de mi WhatsApp personal, recordando que ante cualquier duda o comentario, como siempre, estoy a sus órdenes. El día de hoy ya se encuentra inserta nuestra sesión virtual de la semana pasada. Entonces, para quienes no pudieron conectarse, si desean validar la información, para que también continúe abonando en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también hago Así un es. paréntesis antes de que demos inicio, tal y como se los compartí en nuestro grupo de WhatsApp, ahí su servidor realizó una iniciativa de ley. Les compartí la liga, no sé si ya pudieron ustedes o ya tuvieron la oportunidad de validar el contenido y si no, sería muy prudente que en la medida de lo posible ustedes puedan verla. ¿Para qué? Para que ahí ustedes se den cuenta cuáles son los elementos que debe tener una iniciativa de ley. Esto obviamente es desde cada perspectiva de ustedes. El tema es, lo dejo a consideración, es libre, pero ya sea para reformar, adicionar, abrogar o lo que ustedes deseen de un instrumento jurídico normativo. Ese, repito, es un proyecto que yo realicé de una iniciativa de ley y con muchísimo gusto se las compartí para que ustedes pudieran visualizarla. Si mal no recuerdo, hoy va a iniciar la compañera Lisbeth con su presentación de su iniciativa de ley. No sé si ya tiene algún avance para que podamos ir Sí, validando la información. sí, Excelente. doctora. Entonces, Ya, cedo el gracias. uso de la voz y vamos a bloquear nuestro audio y cualquier comentario con muchísimo gusto podemos nosotros también intervenir. Adelante, compañera Lisbeth. Este, ¿Le leo mi iniciativa? Ustedes me indican, creo que también se conectó la compañera Graciela. La semana pasada estaba Lisbeth y Erika, ¿verdad? O Wendy. ¿Quién era la que se conectó la semana pasada? Erika. Erika. Bueno, ustedes me indican, inicia hoy la compañera Lisbeth y después le tocó a la otra compañera o damos de manera breve los puntos específicos para que ustedes tengan como que un borrador y de inmediato inicia la compañera Lisbeth, porque si no siento que Graciela y Diana se van a perder, o sea, no van a saber de dónde estamos tocando. Entonces, si gustan de manera muy rapidita, podemos retomar y luego entonces cedo el uso de la voz a Lisbeth porque quiero pensar que Graciela y Diana no me presentan hoy ningún proyecto, ¿verdad? No tienen ningún avance de la iniciativa. Yo ¿O sí sí, lo tienen? yo sí, Ah, maestra. Tengo algunos puntos, así muy breves y muy rápidos, porque la verdad, entre el trabajo y todo eso, apenas sí empecé a abordar los temas, pero sí tengo a grandes rasgos y me gustaría que me ampliara más el perfecto, concepto, sí, perfecto. poder hacerlo de mejor manera. Excelente, Dianita, excelente. Bueno, entonces, si les parece, retomamos de manera genérica los puntos, nada más como un repaso, y ya para que se dé el uso de la voz a ustedes y ya entren de manera pues más metódica, ¿no? En cuanto a cada uno de los puntos. Bueno, si ustedes tienen a la mano la iniciativa que yo les compartí, lo pueden ustedes ir checando para que en ese mismo sentido podamos ir como que en validando la información, ¿no? Si se dan cuenta, les citaba que al inicio de un proyecto de ley que viene, pues el título. Dentro del título se presenta como una iniciativa porque emana de algo que nosotros vamos a validar y tal cual debe de iniciar iniciativa de proyecto de decreto y después ya lo que ustedes quieran realizar. En este caso, si se dan cuenta, dice que reforma y adiciona. ¿Por qué reformar? Ya sabemos que reformar es una parte del instrumento jurídico que existe, se queda tal cual y otra parte se modifica. Por eso es reformar. Y adicionar es cuando algún artículo tiene una forma de complementación, pero le hace falta. Entonces nosotros vamos a adicionar, ya sea párrafos, ya sea fracciones, ya sea incisos, pero que vamos a agregar. O sea, todo el texto queda tal cual, simplemente nosotros agregamos. Por eso ahí nosotros tenemos que especificar qué estamos haciendo. Si estamos derogando,
entonces lo dejamos así tal cual, derogar, es decir, estamos quitando. ¿Por qué? Porque ya es obsoleto y tenemos que fundar y motivar. Si vamos a abrogar una ley, entonces tal cual, ya no debe existir y fundar, ¿no? Si queremos reformar en el mismo sentido. Si son dos o más elementos, así los tenemos que citar, ¿no? Por ejemplo, yo aquí les citaba, reforma y adiciona. No únicamente estoy suprimiendo, sino también estoy suprimiendo y otro tanto estoy adicionando, ¿verdad? Entonces, a ver, permítanme, están mandando informes al grupo, ¿me permite acceder a nuestra clase maestra? Es que no me aparece en lista de espera. Conforme a mí me van apareciendo, yo las voy aceptando, pero a veces les aparece a ustedes sí y a mí no me llega en la sala. Pero bueno, les decía entonces, cuando aquí si se dan cuenta tenemos dos elementos. Primero es reformar y el segundo es adicionar. Entonces, literalmente ahí se tiene que señalar desde nuestro título. Después, obviamente, citar el numeral o en su defecto, si es toda la ley, bueno, la ley que yo estoy realizando, ya sea una abrogación o si estoy creando una ley, bueno, tal cual, ¿verdad? Después viene, ¿a quién estoy dirigiendo? En mi caso, yo estoy fungiendo como qué, como senadora, pero soy senadora y ahí por eso al finalizar me indica, senadora, ¿de dónde? Ah, pues de la Honorable Cámara de Senadores, ¿de qué legislatura? Porque obviamente desde mi calidad de senadora yo voy a dirigir mi proyecto de ley. Entonces, ¿aquí a quién le dirijo? Ahí, ciudadano presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, ¿no? De manera literal. Si yo funjo como diputada, bueno, pues entonces será el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Y obviamente, si soy diputada, ¿de dónde? Si soy del Estado o si soy federal, ¿verdad? Recordemos que existe un Congreso del Estado y un Congreso de la Unión. Entonces, en ese sentido, yo tengo que saber cómo voy a ostentar aquí. Vas a ser diputada, vas a ser senadora, etcétera. Ahí también tienes que redirigir tu instrumento. Si estoy hablando de un instrumento jurídico federal, pues luego entonces tengo que ser forzosamente un legislativo federal. Si la ley que voy a reformar es del Estado, pues entonces en ese sentido tiene que ser mi poder que voy a ostentar, ¿no? Después, tengo que establecer quién suscribe, literal, ¿no? Y repito, mi cargo, senadora María Catalina Domínguez Nájera, ¿de qué legislatura estoy operando? En ese entonces, como vimos que la iniciativa de ley que yo presenté fue en el 2021, bueno, entonces ahí tengo que señalar qué legislatura le corresponde. Aquí después de dónde estoy operando, bueno, legislatura del Nuevo Congreso de la Unión y después los artículos que soportan el por qué yo quiero realizarlo, ¿no? Entonces, aquí emana del artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y después del reglamento del Senado, etcétera, ¿no? Todo lo que me da esa facultad para poder realizarlo. Después, someto a consideración, ¿por qué? Porque yo tengo que someter a consideración del Congreso, primero del presidente y luego del Congreso, para que pueda ser validada, votada y aprobada. Entonces, someto a consideración de la Cámara de Senadores la presente iniciativa y vuelvo a transcribir mi título. ¿Se dan cuenta? Proyecto de decreto que reforma y adiciona, ta, 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 ta. Lo mismo que yo puse al principio, lo vuelvo a citar. Esto es como mi proemio. Así literal tiene que venir especificado. Si yo soy del Congreso del Estado, tengo que meterme al reglamento del Congreso, si es en este caso qué artículos me están facultando para yo poder presentar un proyecto de ley y así tal cual me tienen que señalar qué reglamento, qué numeral está dándole soporte para que ustedes puedan presentar este proyecto de ley, ¿verdad? Después, literal, centrado y en negritas, mi exposición de motivos. Ya sabemos que la exposición de motivos es una narrativa donde yo estoy diciendo por qué razón, primero, mediante hechos reales, actuales, inminentes, me están motivando a que yo realice este decreto, este proyecto de ley, ya sea reformar, derogar, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? ¿Cuál es la problemática social? ¿Por qué razón la norma no lo contempla? ¿Cuáles son estos vacíos que en un momento dado presenta la ley y por qué yo quiero realizar en ese sentido? O por el contrario, ¿por qué la ley existe y simplemente ya debe ser abrogada? Porque en su momento quizás tuvo aplicación, pero hoy en día es obsoleta, ¿verdad? Porque las circunstancias han cambiado. Entonces, ya que presenté de manera sucinta los hechos que están motivando, tengo que tener un soporte legal. En este caso, si ustedes leen mi iniciativa de ley, yo justifico
con instrumentos jurídicos internacionales y después cito instrumentos jurídicos nacionales. Fundamento también en estadísticas geográficas soportadas. ¿Por qué? Porque para que mi proyecto de ley tenga validez, no nada más tiene que ser porque es que yo creo que es así, no, tengo que tener elementos que soporten mi proyecto. Existen estos acontecimientos reales, acuérdense de las fuentes del derecho, fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Ha generado a partir de estos y estos y estos tiempos fuentes históricas, estas estadísticas y estos sucesos que cronológicamente ha pasado hasta llegar al punto que está detonando hoy en día. Fuentes históricas, fuentes reales. Sin embargo, estas y estas y estas y estas circunstancias ante una problemática nacional o ha incrementado esto o ha pasado el otro, no sé, tus hechos reales que están motivando. Luego entonces tus fuentes formales, existen estos instrumentos jurídicos nacionales, internacionales, etcétera, que lo están fundando, que lo están motivando. O si bien es cierto, existen estas omisiones y por tanto la necesidad, ¿no? Que el mismo pueblo está requiriendo porque esto y esto y esto y esto y esto está pasando, ¿no? Pero tengo que soportarlo. Tiene que venir bien soportado tu proyecto de ley, porque en tu exposición de motivos es en donde tú te vas a explayar más, porque de tu exposición de motivos depende que el Congreso te valide o te desapruebe tu iniciativa de ley. Tú podrás tener 1000 reformas, 1000 adiciones, pero si no está bien fundada tu exposición de motivos, votan en contra, ¿no? Entonces, de tu exposición de motivos es tan importante porque es en donde tú vas a convencer, ¿no? A los integrantes del Pleno la necesidad del pueblo para que luego entonces creen este instrumento, ¿no? O creen este proyecto o voten a favor de tu iniciativa. Entonces, de manera genérica, si ustedes se dan cuenta en la exposición de motivos de esta presentación que dice, como estoy partiendo, ¿no? Del reconocimiento de la lucha de igualdad entre el hombre y la mujer, de estos vacíos jurídicos, de la discriminación y demás, entonces parto de esta desigualdad latente entre hombres y mujeres. Ojo, retomo que estoy hablando de esta iniciativa del 2021, ¿verdad? Y que obviamente, ¿no? Hasta nuestros días, pues continúan estas brechas de género. Pero bueno, entonces aquí, ¿qué dice? La desigualdad entre hombres y mujeres representa un desafío en el paradigma moderno. Ahí, pum, 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 empiezo a generar el por qué yo estoy indicando estas reformas. Ahí empiezo a retomar la cuestión histórica. Históricamente la desigualdad se ha basado en el hecho de ser mujer, se ha visto y construido socialmente de manera discriminatoria, circunstancia que en algunos casos aún persiste, a pesar de que las normas nacionales e internacionales reconocen que hombres y mujeres son iguales y por tanto tienen los mismos derechos. Después, ¿qué viene? Empiezo o continúo, ¿no? Fundando que si bien es cierto, existen instrumentos jurídicos que soportan los derechos de las mujeres, que ponderan, ¿no? Artículo cuarto constitucional, la igualdad entre el hombre y la mujer, pero ahí empiezo indicando una ley. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula las mujeres y hombres somos iguales ante la ley. Después continúo, ¿no? El reconocimiento de la igualdad, sigo, hace 250 años se plantea, etcétera, etcétera. Estoy fundando con hechos anteriores, ¿no? Históricamente hablando y después jurídicamente reconocidos. Ahí, si se dan cuenta, dentro del siguiente párrafo, hablo de una autora en particular. La jurista costarricense de Alda Facio señala que la igualdad empieza y te manejo y ahí ya te empiezo a citar un instrumento jurídico normativo. Ya te cito la CEDAW, ¿no? La Comisión sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Empiezo a citarte instrumentos jurídicos de índole internacional y cómo pondera o cómo reconoce dentro de este instrumento a la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Entonces, ahí por eso va entrecomillado. Recuerden ustedes, cuando transcribo algo, ya sea de un autor, de una ley, etcétera, tengo forzosamente que manejar entrecomillado, porque todo lo demás, yo no quiero que ustedes se lo vayan a fusilar de internet. Su exposición de motivos pueden soportar información de alguna página, pero acuérdense que la exposición de motivos es completa y absolutamente de ustedes. Ustedes tienen que utilizar su léxico jurídico y demás para narrar todo lo que ustedes ven dentro de mi contenido. Es mío, ¿no? Yo soy la autora. ¿Por qué? Porque yo lo creé. Cuando yo cito alguna obra o cito alguna referencia de alguna autora o cito algún instrumento y copio o transcribo un artículo, lo encontrarán entrecomillado. Caso contrario, significa que yo, si bien es cierto, me hice llegar de la información, pero no fue un copiar-pegar. Yo leí, interpreté y apliqué.
Eso es lo que ustedes tienen que hacer, porque si no, prácticamente va a ser un copiar-pegar de otras obras y yo no quiero. Yo quiero que su proyecto sea de Diana, de Lisbeth, de Graciela, de Erika, ¿no? O sea, en lo individual. Entonces, aquí por eso se dan cuenta, empiezo hablando históricamente con mis propias palabras, fundo, cito a una autora que también es una jurista donde habla acerca de la igualdad, empiezo como estoy fundando que la igualdad de hombres y las mujeres en derechos es a nivel internacional, pues entonces, si estoy hablando de una reforma dentro de mi nación, primero tengo que partir de arriba, nacional, perdón, internacional, nacional, y si yo quisiera reformar algo, un instrumento estatal, entonces en el mismo sentido, internacional, nacional y estatal. ¿Por qué? Por posicionamiento jerárquico. Recuerden ustedes, jerarquía de normas, ¿no? Estoy Constitución, tratados internacionales por el mismo sentido. Entonces, aquí, como cito tratados internacionales o instrumentos jurídicos internacionales, luego Constitución política y después todas las demás que le van a dar sentido. Entonces, así jerárquicamente también ustedes tienen que sopesar dentro de su propia, dentro de su exposición de motivos. Después, ¿qué me indica? Empiezo también a seguir, cito a la misma autora y se dan cuenta, Facio afirma, entre comillas, porque es lo que ella me está diciendo. No es cierto que la igualdad exija tratamiento exacto, ¿no? Lo que ella me indica. Después, continúo citando, ¿no? Cómo se pondera o cómo se reconoce la igualdad de género a partir del siglo XX, cómo empiezan a generar estas luchas, ¿no? Por luchas sociales, porque existe este reconocimiento, porque si bien es cierto, por años ha existido esta desigualdad, pero cuando empiezan ya a materializarse, a crearse mayores organizaciones en pro de los derechos de la mujer, cuando ya se empiezan a establecer estas luchas feministas, ¿no? Y no como en el sentido negativo, ¿no? Sino en la lucha por la igualdad real, sustantiva, de derechos del hombre y la mujer, ¿no? Cuando estamos realmente luchando por estas condiciones, es precisamente que detonan en el siglo XX. Entonces, por eso retomo hasta el siglo XX, cuando se reconoce este derecho de las mujeres, cuando también nosotros podemos ocupar o fungir dentro de la vida pública, fungir dentro de la ocupación de cargos, fungir para ocupar un curul, cuando ya hoy en día empiezan este reconocimiento, ¿no? De la paridad de género, de la transversalidad con perspectiva de género, cuando empezamos a hablar de todos estos términos que pues antes simplemente pues ni se sabían que existía, ¿verdad? La sororidad entre nosotras, etcétera. Entonces, todo esto empieza a detonar a partir del siglo XX. Después vuelvo a retomar el instrumento jurídico normativo que es la CEDAW, ¿no? Donde también empiezan a hablar en ese mismo sentido de la forma de inserción a la mujer dentro del ámbito civil, económico, político, etcétera, donde también existía y existe hasta desafortunadamente hasta hoy en día este rezago, ¿no? Después continúo, aquí si te das cuenta, ya empiezo a retomar la declaración del milenio de la Asamblea de la ONU del 2000, por eso yo te decía que también te cito con estadísticas, porque también te empiezo a citar al CEPAL, que es esta forma de medición a través de los programas sociales, y aquí sigo a nivel internacional. Si te das cuenta, yo no he bajado a nivel nacional, sigo a nivel internacional con este programa de América Latina, ¿no? En el reconocimiento de los derechos de las mujeres, en la lucha por la igualdad entre estos derechos y demás. De ahí te continúo hablando de la Carta de las Naciones Unidas, vuelvo a citarte un antecedente sobre las formas de discriminación contra la mujer, los instrumentos que han reconocido esta necesidad para que se haga latente, ¿no? Los derechos de nosotras, la igualdad en los derechos de nosotras. Ya se aprueba la Declaración de Beijing, te la empiezo a citar, cuando nosotros formamos parte de esta declaración, de esta Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, cómo nosotros adoptamos esta lucha y cómo también estamos obligados en el mismo sentido a que tanto nuestras políticas públicas, pero principalmente nuestros instrumentos jurídicos normativos, vayan en el sentido de lo que estos instrumentos a nivel internacional están garantizando, ¿no? La lucha por los derechos de las mujeres. Y que no nada más sea de manera literal como anteriormente se decía, ¿no? El varón y la mujer son iguales ante la ley, sino que realmente se crearan instrumentos a la par que en la praxis pues lo garantizaran de una manera más amplia. Después, ya que te cité los instrumentos internacionales, empiezo con lo nacional y como te decía, primero, ¿dónde vas a soportarlo? En tu constitución. Si tu constitución no lo conoce, pues obviamente
no van a existir leyes supletorias. Entonces, por ello, partimos ¿de dónde? De mi constitución política. Y ahí, dentro del artículo primero y del artículo cuarto, habla precisamente de estas condiciones de igualdad. ¿Por qué el artículo primero? Porque es en donde te dice que esta ley se aplicará a todas las personas que se encuentran en territorio mexicano, que está prohibida todo tipo de discriminación originada por raza, credo, ideología, origen étnico, shalala, shalala. Y dentro del artículo cuarto te establece la igualdad entre el varón y la mujer, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Permítanme porque creo que me están mandando más mensajes. No sé si alguien más se esté agregando en el grupo, pero repito, desafortunadamente, si a mí no me aparece, no puedo darles acceso. Listo. Gracias, gracias. De nada. Ya Entonces, estaba sufriendo. no se preocupe, al contrario, qué bueno que me indicó porque aquí no me aparecía la solicitud, pero Ok. cuando algo pase, con muchísimo gusto me lo hacen saber en el grupo y de inmediato pues yo las agrego, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ahí de manera literal ya empezamos, ¿no? A posicionar jerárquicamente cómo se reconoce dentro de nuestras leyes. Y repito, constitución política por ser ley primaria, luego entonces, ¿dónde se soporta o en qué numerales? Porque sí los tenemos que indicar, ¿no? Mi constitución y qué artículos les dan sentido. Luego entonces, de esto emana qué leyes. Ah, de ahí empiezo a nivel nacional. Y si a nivel nacional emana una ley a nivel estatal, ah, pues entonces de esta ley federal pues emana esta ley estatal, ¿no? Entonces, por posicionamiento jerárquico. Aquí como nada más nos quedamos dentro de estas reformas y adiciones a una ley federal, entonces por eso soporté en mi constitución y se van a dar cuenta más adelante dentro de la Ley General de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia, que es en donde nosotros puntualizamos, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, ya empiezo a citar mi constitución. Después, cuando se publica específicamente emanada del artículo primero y el artículo cuarto, esta Ley General de Acceso a las Mujeres una vida libre de violencia, y ahí empiezo, ¿no? Dentro de la ley, ¿qué artículos son los que yo empiezo a darle sentido? Transcribo artículo primero, como estoy transcribiendo parte del artículo, no todo, entonces, si hay algo antes del artículo, pero que para mí no tiene operancia, entonces, ¿cómo se tiene que fundar o cómo se tiene que transcribir? Por eso es redacción jurídica. Repito, si voy a transcribir todo, tal cual lo plasmo. Pero si una gran parte del artículo no tiene injerencia dentro de mi texto, no hay necesidad que yo utilice lo que no me sirve. Entonces, basta con que yo cite el artículo, abra comillas y ponga 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir en el lector o en los legisladores que antes de lo que voy a transcribir existía algo, ¿verdad? Entonces, continúo indicando qué es lo que a mi parecer debe continuar o debe adicionarse o debe reformarse. Y lo cito tal cual. Y si después de eso también continúa otro tanto, pero que va a quedar igual, tampoco hay necesidad que yo lo transcriba. Continúo con 3 puntos suspensivos y cierro comillas. Significa que antes de esto y después de esto va algo más, pero también del artículo primero constitucional. Después vemos que me da como una razón de ser del por qué yo estoy fundando en el artículo primero de la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia. Ahí es una explicación mía del por qué surge esta necesidad. Si se dan cuenta de manera rapidita, de esta disposición general para toda la República surge la necesidad primeramente de eliminar lenguajes discriminatorios dentro de estos verbales y escritos, por lo que se ve regular, ¿no? Todo lo que yo empiezo a decir. Después dice, para tal efecto, las fracciones que se plantean, empiezo a decir por qué es necesario adicionar. Si estoy diciendo fracciones que se plantean, significa que estoy adicionando. Entonces, si estoy adicionando, tengo que señalar por qué es necesario que yo agregue esto y esto y esto. De manera literal no lo estoy poniendo, qué fracciones voy a transcribir, pero sí estoy soportando el estado de necesidad del por qué crear o por qué adicionar estas reformas. Y ahí, si se dan cuenta, empiezo, ¿no? Todo lo que va, pum, 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 en efecto cadena, va en razón a la justificación de mis fracciones. Tan es así que después viene la violencia simbólica, continúo hablando de qué es la violencia simbólica. Después, si viene otro artículo que también voy a adicionar, porque no nada más es un artículo, es todo, si te das cuenta, manejé el artículo primero, el artículo quinto, etcétera. Entonces, después viene, consecuentemente, significa, ya terminé de fundar el porqué de mi reforma del primer apartado y ahora ya entro dentro del siguiente artículo. A partir de aquí ya voy a hablar del otro artículo. Hago
una diferenciación, porque si no el lector se pierde. ¿Cuándo termina de hablar de la primera reforma? ¿Cuándo empieza con la segunda reforma? O sea, tiene que haber un hilo conductor de ideas, por supuesto, pero tiene que haber una diferenciación muy marcada para que yo sepa cuándo inicio y cuándo termino, cuándo inicio y cuándo termino con el otro. Y así, por cada artículo que yo quiera realizar una reforma, una adición, una abrogación, etcétera. Entonces, acá empiezo con, si se dan cuenta, y se propone la representación federal, la modificación. Tengo que iniciar indicando qué quiero hacer. Si se dan cuenta, en el primer artículo que decía, se adiciona, es decir, voy a agregar. Aquí me está diciendo, no voy a agregar, voy a modificar, es decir, parte queda y parte se cambia. Entonces, ¿de dónde? Ah, pues del artículo 5 de la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia. ¿Y qué es lo que quiero hacer? Si se dan cuenta, aquí reformar, ¿qué estoy haciendo? Hasta lo puse en negrita. ¿Qué es lo que quiero cambiar y qué es lo que quiero adicionar? Tal cual. Tres puntos, abro paréntesis, abro comillas, tres puntos suspensivos, hay algo, después continúo con lo que dice, y si se dan cuenta, cuando termina con el suicidio, nada más tiene un punto final y cierro comillas. Significa que después de esto ya no hay más. Después ya sigue el artículo sexto, ¿no? Porque si hubiera más texto después del suicidio, sería tres puntos suspensivos y cierro comillas. Pero como ya no hay nada, significa únicamente que antes de restricción hay una parte de texto legal, pero que no me es importante. La parte donde yo voy a retomar para poder adicionar, o en este caso para poder modificar, viene únicamente dentro de estos apartados y por eso se maneja con negrita para hacer la diferenciación, que es lo que yo voy a modificar. Después, se dan cuenta, dice, de igual forma se indica la reforma a la fracción quinta del artículo sexto y cito la ley, ¿no? Y empiezo a fundar. Y así termino hasta adecuado. ¿Se dan cuenta? Hay que me está indicando la fundamentación del por qué quise modificar y del por qué quise reformar. Después empieza, la iniciativa contiene las siguientes propuestas de reforma. Ojo, continúo dentro de mi exposición de motivos, no me he salido. Ahí, una vez de que tú ya fundaste y motivaste en hechos reales, en cuestiones históricas, en soportes legales internacionales, nacionales, y si es locales, pues hasta a la índole en donde tú quieras generar este enfoque, después de que ya justificaste, viene ahora sí, la iniciativa contiene las siguientes reformas porque ahora vas a transcribir, vas a señalar, ejemplo, la propuesta de reforma y ediciones de los artículos, ¿te das cuenta? Y estás volviendo a copiar otra vez tu título que manejaste al principio. Y ahí literal, si es el artículo primero, entonces empieza reforma del artículo 5, ¿y qué es lo que quieres? Si tienes que iniciar, ¿qué estás haciendo? Reforma del artículo tal y tal, reforma del artículo tal, ¿en qué? Reforma del artículo tal y empiezas todo lo que estás haciendo de manera literal. Después empiezas a señalar en cuanto a la propuesta contenida en el apartado 1, 2 y 3, como se ha mencionado, tiene como finalidad, vuelves a justificar. ¿Por qué necesitas señalar esta cuestión validable del apartado 1 o por qué del artículo primero, del artículo quinto, del artículo sexto? ¿Por qué detona en ti ese estado de necesidad? Si se dan cuenta, dentro de los artículos que yo estoy planteando, no porque los demás no tengan necesidad de reformarse, sino porque los que yo estoy citando van enfocados a la discriminación entre el hombre y la mujer y cuando nosotros existen estos vacíos legales, pero eminentemente por temas de discriminación, de rezago y dentro de ello en lo económico, en lo político, en lo social, etcétera, ¿no? Entonces, por ello, estos numerales. Aquí vuelvo a soportar todo eso. Después vuelve a señalarse. Si se dan cuenta, más adelante que me dice, se proponen los siguientes cambios específicos a los artículos constitucionales mencionados. Y vuelvo a señalar uno y punto y yo en la fracción tal del artículo tal, ¿qué quiero hacer? ¿No? Segundo, se adiciona. Aquí ya empiezas a señalar si es adición, si es reforma, si es abrogación. ¿Te das cuenta? Lo manejo con números secuenciales. Primero, se adiciona la fracción tal. Segundo, se adiciona la fracción tal. Tercero, se adiciona. Cuarto, se modifica. No todos van en el mismo sentido. Los que sean adicionar, adicionar. Los que sean modificar, modificar. Los que sean abrogar, abrogar. El punto 4 dice modificar. El punto 5 dice modificar. El punto sexto dice adicionar. Después vuelves a citar otra vez tu título y te das cuenta aquí en negritas porque ya haces una diferenciación. Hasta ahí termina tu exposición de motivos. A partir de ahorita empiezas a citar con negrita y con mayúscula
nuevamente a copiar tu título. ¿Por qué? Porque a partir de esto ya viene la siguiente etapa de tu proyecto de ley. Cuando tú ves esto, significa que ya terminó una exposición y que ya empiezas a fundar cómo debe de ir tu modificación o tu presentación, es decir, cómo debería quedar dentro de la ley. Al momento que yo leo la Ley General de Acceso a las Mujeres, una vida libre de violencia, es todo lo que yo me voy a encontrar. Por eso dice, artículo primero, se reforma y adiciona el artículo 5 de la ley modificando su fracción ta. Cuando menciono el artículo 5, si la fracción primera queda igual, no la transcribes, solo se pone uno punto y guión, 3 puntos suspensivos, punto y coma. Significa que de ahí no quitaste nada, ni agregaste nada, ni moviste nada. La segunda, la tercera, y así lo vas a citar. Como aquí yo estoy agregando la fracción 12, entonces ahí sí pones fracción 12 y todo lo que vas a agregar. En mi caso, yo puse la fracción 12 y a mi consideración debió quedar de esta manera, sexismo y lo que significa. La fracción 13, el lenguaje no sexista. Fracción 14, el lenguaje incluyente, tal cual, porque es todo lo que se va a agregar dentro de ese artículo. Después, artículo segundo, se reforma y adiciona el artículo sexto, tal cual. Violencia psicológica, lo tuve que transcribir, ¿por qué? Porque aquí era adicionar. ¿Qué estoy adicionando? Sexismo y lenguaje no incluyente. La fracción segunda, como queda igual, en el mismo sentido, nada más 3 puntos suspensivos, punto y coma. La fracción tercera igual, la cuarta igual. La quinta, ahí ya todo lo que está en negrito significa lo que se tiene que modificar, porque ya sea porque existía, pero no estaba en el mismo sentido, o porque no lo comprendía y hay un estado de necesidad de agregarlo. Entonces, ahí cuando tienes que agregar algo, tienes que copiar todo el artículo, pero en negrita tienes que poner lo que tú estás modificando. La fracción sexta queda igual, la fracción séptima igual. Después viene artículos transitorios. Este es el otro apartado que debe contener tu proyecto de ley. Dentro de tus artículos transitorios, el primero, bueno, que el decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, y el segundo, el Congreso de la Unión y las legislaturas. Así debe ir todo, siempre y cuando el proyecto sea a nivel federal, porque una vez de que lo validen a nivel federal, pues en efecto cadena tiene que seguir la suerte de todas las leyes estatales que emanen del principal. Entonces, después va quién funge como senadora, en este caso soy yo, y la fecha y el lugar en donde se está llevando a cabo. Entonces, se dan cuenta, esas son, dice que salió una compañera. Ok, entonces, si se dan cuenta, esos son de manera muy genérica los lineamientos que debe comprender un proyecto de ley. Así es como se debe soportar, ¿no? Se dan cuenta, es bastante amplio, es mucha información, pero por ello también, cuando nosotros estamos ante una iniciativa de ley, pues tenemos que saber fundar. Y se dan cuenta todo la validación de mi proyecto, ¿en dónde debe sopesar? En mi exposición de motivos. Por eso les decía, tu exposición de motivos no me van a entregar media cuartilla. Tu exposición de motivos debe ser soportada, debe ser amplia, debe ser clara, debe ser congruente y debe estar soportada, tanto en hechos reales, en hechos históricos y también en instrumentos jurídicos normativos internacionales, nacionales, hasta ahí, si es que tu ley es federal. Y si es una reforma o adición a una ley estatal, entonces también tiene que venir el soporte legal de las leyes estatales. Esto dependiendo tu ámbito de competencia. Ahora sí, 6 minutos iniciamos, Lisbeth. Si te quedas a la mitad y nos vota plataforma porque nos quedan 6 minutos para que cierre, entonces si te quedas a la mitad no hay ningún problema. Esperamos unos 10 minutos en lo que se graba la sesión y yo les mando en el grupo cuando ya se puedan volver a conectar para la segunda etapa y podamos culminar de manera específica con la intervención de Lisbeth. ¿Le parece bien? Va a ser, Gracias. va a ser en la misma liga, ¿ok? Bueno, adelante, Lisbeth, te escuchamos. Ok, muchas gracias. Mi iniciativa es la de el proyecto de decreto que adiciona las fracciones 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y para la Cámara de para el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Presente, quien suscribe, la senadora
Lisbeth Cruz Enríquez, integrante de la 60 legislatura, porque es la que está rigiendo aquí, es la 60. Legislatura del Congreso, del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí tengo que leer todo, ¿sí? Ok. Así como en los artículos 71, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8, numeral 1, fracción 1, 164, numeral 1 y 169 del reglamento del Senado, someto a consideración de esta Cámara de Senadores la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones 9, 10, 11, 12 y 13 del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Sí. Hago un paréntesis. ¿Qué fracciones me dijo usted? 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Y la 8? Es que la 8 ya está. De la 1 a la 8 es que yo estoy adicionando. Hay que checar la Constitución, porque la actual nos está marcando del artículo, perdón, de la fracción primera a la fracción séptima. Para ser presidente se requiere y me cita de la primera a la séptima. Entonces, ahí hay que checar si es a partir de la novena o a partir de la octava, ¿sale? Nada más por Ah, comentario. qué Chéqueme, bueno, que hay me que dice checarlo sí, bien, sí, por favor. Ajá, sí. adelante. Bueno, y la exposición de motivos a lo largo de la historia constitucional de México ha sido diverso el tratamiento que se ha dado a los requisitos para aspirar al cargo de presidente de la República Mexicana. Y ya viene historia que he puesto, pero he puesto los números de las notas que estoy haciendo mención. ¿Sí? Y leo toda la ¿Las historia. notas en qué Ajá. sentido? ¿Las notas que hace referencia a los presidentes de la República o notas de donde emana su fuente de investigación o notas en qué? ¿En Es, qué? es exactamente las notas de donde emana mi fuente de Mm, investigación. ok. Sí. Si transcribimos algún texto que emana de una fuente, recordemos, lo tenemos que citar entrecomillado y tenemos que poner de manera literal. Si es una liga, la liga. Si es un autor, el nombre del autor. Si es un libro, el número de foja, el nombre del libro, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque no nada más necesito la liga que me redireccione, porque como es exposición de motivos, se supone que los senadores o los diputados no van a estar checando cómo me redirecciona en ese momento. O sea, necesito que usted, con sus palabras, me indique el hilo secuencial y después, entre comillas, lo que me quiera citar y retomar de estos autores y después su soporte. Y después, si de eso empieza nuevamente a hablar usted, entonces cierro comillas de donde termina la idea del autor o de la fuente de investigación y ya empieza usted a hablar para que yo sepa dónde empiezan las ideas de Lisbeth y dónde me está hablando el autor de tal fuente, hasta dónde termina ese autor y cuándo de nueva cuenta empieza a hablar Lisbeth, porque si no, no voy a saber, esto me lo dijo Lisbeth, esto es una fuente histórica o esto es una obra de algún autor, o sea, necesito yo saber diferenciar. ¿Por qué? Porque tampoco quiero que nada más me citen autores, porque la exposición no es de los autores, la exposición es suya, Ujú. ¿ok? La Ok. mayor parte tiene que ser de ustedes, ¿ok? Sí, Adelante. sí. Me quedé aquí. Y, 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 y. eh, ¿Vuelvo a retomar toda la historia o me paso a lo que yo quiero decir, al ensayo? Si ya la historia es en estas ligas que usted me va a indicar, ya con que haga estas acotaciones que ya le comenté, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque en la redacción, ahí sí yo ya tengo que empezar a señalar, por eso me tienen que enviar de manera previa para que yo, y no me lo van a mandar un día antes, y maestra, ya lo checó usted para que lo pueda subir mi liga. No, me lo tienen que enviar con tiempo. Por si hay necesidad de hacer correcciones, ustedes también tengan esa prórroga para Sí. poder volver a realizar sus acotaciones. Entonces, sí, suprimimos la historia,
ya con Sí, las citas y perfecto. con lo que usted me dice y continuamos. Ok, entonces, con mis palabras, el Ujú. artículo 82 de nuestra Constitución, en lo que se refiere a los requisitos para